Vamos a hacer una tesis en contra del racismo. Uno de los mayores problemas actuales de nuestra sociedad es el racismo. Parte de su historia se produjo debido a pensamientos racistas extremos. Pero este fenómeno no pertenece solo al pasado, es cotidiano. Luchar contra él es una tarea diaria para cambiar las estructuras sociales que dan al nombre ciertos prejuicios que se han integrado a su personalidad, haciendo cada vez más difícil deshacernos de este fenómeno tan complejo. Nuestra posición es contraria a todo tipo de discriminación y queremos presentar mediante esta tesis los argumentos que defienden la igualdad de cada uno de los seres humanos, sin importar su color de piel, cultura, forma de vestir, idioma o nacionalidad. El racismo es un pensamiento repudiable, que tiende a que los humanos sean ordenados en un determinado orden racial, bajo los estándares de la inferioridad o superioridad natural de unos sobre otros. Las actitudes, valores y sistemas racistas establecen un orden jerárquico entre los grupos raciales, utilizado para justificar los privilegios o ventajas del grupo dominante. Desde el inicio del racismo se tiene la idea de la superioridad blanca. Esta sostiene que la raza blanca, definida esta por elementos biológicos, culturales e incluso morales, es superior a otras razas. Ese término se usa para describir un pensamiento político que promueve el dominio social y político de los blancos. Se basa en el etnocentrismo, creencia de que el grupo racial propio es el más importante, o que algunos o todos los aspectos de la cultura propia sean superiores a las de las otras culturas, y un deseo de poder sobre los pueblos no blancos. El supremacismo blanco suele asociarse con el racismo en contra de los negros, indígenas, mestizos y frecuentemente al antisemitismo, creyendo que los judíos no son lo suficientemente blancos, aunque también ha sustentado a la discriminación hacia algunos pueblos de Asia. Pero estos son motivos que carecen de sentido y de una verdadera lógica, ya que la única raza que existe es la humana. Lo que llamamos razas son categorías que tienen más que ver con la cultura y la distribución geográfica que con una verdadera diferencia genética. Solemos emplear inadecuadamente el término cuando queremos referirnos a diferentes grupos raciales, ya que raza implica una diferencia genética entre los miembros de una misma especie que no se da en la nuestra. Estamos condicionados a pensar que pequeñas diferencias superficiales, como el color del pelo, de la piel, la forma de los ojos, la altura, nos hacen diferentes, pero no hay ni un solo gen que sirva para distinguir claramente una raza de otra. No existe la raza pura, porque en cualquier parte del mundo encontramos una gran variabilidad, ya que durante el pasar de los siglos y los siglos nos hemos ido mezclando. Y esto sucede en todos los rincones de nuestro planeta. Los blancos pueden ser más o menos morenos, incluso dentro de una misma familia. Personas que apoyan al racismo creen que hay razas superiores a otras. De ahí que los racistas se preocupan de mantener la pureza de la raza. A lo largo de la historia ha habido grandes luchas y guerras para la limpieza racial, como hicieron los nazis que creyeron en una raza aria superior y que había que exterminar al resto. El racismo es un problema que se da en todas las partes del mundo. Durante mucho tiempo, los negros fueron utilizados como esclavos, pero la genética prueba que todos somos iguales y que ninguna raza pura, por tanto la conservación de la raza es algo absurdo. Los genes de los rubios o de los negros son tan variables como los de cualquier persona. Consideramos que el racismo es la palanca que acciona todas las malas actitudes de los seres humanos, en menor y mayor escala. Es la excusa que nos ofrece nuestra mente para ocultar que nosotros mismos no somos perfectos. Mediante el racismo creemos que resaltamos el error de los demás y ocultamos los nuestros automáticamente. Pero no nos damos cuenta que con discriminar solo sumamos otro error a la larga lista de los que ya tenemos en nuestro interior. Para ponerle un verdadero fin a este fenómeno, que lamentablemente todos llevamos dentro, debemos entender que no somos mejor que nadie,
ni creer a otro mejor que nosotros. Debemos comprender la diversidad, entender que se puede aprender mucho del otro y principalmente saber que diferente no es sinónimo de malo.